Naturaleza y propósito de los ángeles. Los ángeles son seres espirituales creados por Dios antes de que el mundo fuera hecho por Él, con el propósito de adorarlo y de cumplir su voluntad. Los ángeles tuvieron la posibilidad de elegir si seguían la voluntad de Dios para obedecerle, pero sabemos, no todos lo hicieron. Un grupo de ellos siguió a Satanás en su rebelión contra el Señor. En el Nuevo Testamento a estos ángeles caídos se les llama demonios o espíritus malignos. Para estos ángeles caídos no hay redención. Y aquí tenemos la primera enseñanza para nosotros hoy. Dios es soberano y no tenía por qué habernos salvado de nuestra caída, a nosotros tampoco. Y sin embargo, ver nuestra redención a la luz de la no salvación de los ángeles caídos debiera ser suficiente para que le tributásemos nosotros siempre y a cada instante un enorme agradecimiento. No somos conscientes de lo que acabo de decir. Recordad, los ángeles no fueron salvados, los ángeles caídos. De hecho, los ángeles están atónitos viendo nuestra redención, porque Dios ha enviado nada más y nada menos que a su unigénito Hijo para salvarnos de la caída. Pedro lo dice así: las cosas que ahora os son anunciadas por los que os han predicado el Evangelio por el Espíritu Santo enviado del cielo, o sea, el Evangelio de Jesucristo, que es lo que presentamos en las iglesias, son las cosas en las cuales anhelan mirar los ángeles. ¿Por qué? Porque para ellos no hubo salvación. Están con la boca abierta, viendo lo que Dios hizo por nosotros. Así que no nos acostumbremos, porque ¿cómo escaparemos si descuidamos una salvación tan grande? Sin embargo, y a pesar de la rebelión de los ángeles caídos contra Dios, la mayoría decidió seguirle y obedecer sus mandamientos. Veamos las características de estos ángeles de Dios. Naturaleza de los ángeles. Los ángeles son seres sobrenaturales, espirituales, creados por Dios y que pueden moverse entre el cielo y la tierra. Son invisibles para los seres humanos, pero en ocasiones pueden mostrarse en forma humana o pueden hacerlo como seres celestiales. No se casan, no procrean ni experimentan la muerte. Además, los ángeles que se negaron a seguir a Satanás son justos e irreprensibles, fuertes, poderosos y sabios, saben distinguir entre lo bueno y lo malo. Los hombres no tanto, incluso los creyentes necesitamos la ayuda del Espíritu Santo para poder discernir lo bueno de lo malo. Esta es la naturaleza, propósito de los ángeles. Los ángeles que no se rebelaron adoraron a Jesús cuando nació en Belén. Lo vemos en los evangelios y ahora están en las alturas adorando al Cordero alrededor del trono, y esto lo podemos ver en Apocalipsis 5. Así que primer propósito de los ángeles es adorar a Dios. Segundo, además de adorar, también sirven a Dios haciendo de mensajeros entre Él y nosotros. Y vamos a ir viendo en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento algunos ejemplos. En el Antiguo Testamento, por ejemplo, en el momento en el que Abraham estaba a punto de matar a su hijo en obediencia a Dios, entonces el ángel del Señor le dijo desde el cielo: no extiendas tu mano sobre el muchacho ni le hagas nada, porque ya conozco que temes a Dios, porque por cuanto no me rehusaste tu hijo, tu único. O cuando los ángeles le dicen a Lot y a su familia que deben huir de la ciudad de Sodoma, en Génesis 19, 12, 13. O cuando Agar e Ismael son echados de la casa de Abraham, ¿recordáis? Agar era la mamá, Ismael era el niño. Un ángel se le aparece a Agar para animarla, Génesis 21, 17. O cuando en primer libro de Crónicas 21, 18, el ángel del Señor ordenó a Gad que dijese a David que construyese un altar al Señor. Esto en el Antiguo Testamento. En el Nuevo Testamento también vemos que los ángeles cumplen los propósitos de ser los mensajeros entre Dios y los hombres. Por ejemplo, cuando un ángel del Señor se apareció en sueños a José y le dijo: no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella has engendrado del Espíritu Santo es.
O cuando un ángel del Señor se le apareció en sueños a José y le dijo: levántate, toma al niño y a su madre, huye a Egipto y quédate allá hasta que yo te diga, porque llegará el momento que Herodes buscará al niño para matarlo. O cuando después de muerto Herodes, un ángel del Señor se le apareció en sueños a José en Egipto, diciendo: levántate, ahora levántate, toma al niño y a su madre, vete ya sí a la tierra de Israel, porque han muerto aquellos que procuraban matar al niño. O cuando un ángel le dijo a Zacarías: no temas porque tu oración ha sido oída, anunciándole el nacimiento de su hijo, Juan. O cuando al poco tiempo el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret para anunciar el nacimiento de Jesús a María. O cuando también nació Jesús, un ángel lo anuncia a unos pastores que estaban vigilando sus rebaños cerca de Belén y repentinamente se apareció con él, con ese ángel, una multitud de huestes espirituales que alababan a Dios. O, y ya termino los ejemplos, cuando las mujeres que visitaron el sepulcro y no hallaron su cuerpo, el sepulcro de Jesús, fueron diciendo que vieron una visión de ángeles que les dijeron: Él está vivo. Por lo tanto, hemos visto adorar y acabamos de ver que desempeñan la función de ser mensajeros. Hay una tercera función que hacen los ángeles, que es asistir a Dios para que sus propósitos, especialmente los propósitos de la salvación de Dios en los hombres, se cumplan. Por ejemplo, Abraham, que confiaba en la ayuda de Dios para encontrar esposa para su hijo Isaac, no de la tierra de los jebuseos donde él estaba viviendo, sino de la tierra de su parentela, mandó a su siervo a buscarla, ¿no? Le mandó el siervo a que buscara a esa esposa para su hijo y le dijo: Dios enviará su ángel delante de ti y tú traerás de allá, de la tierra de mi parentela, mujer para mi hijo. También sabemos que la ley fue ordenada por medio de ángeles en manos de un mediador, Moisés, como nos dice Pablo en Gálatas 3:19, o Esteban en Hechos 7:53. Y en Hechos 10, un ángel habla con Cornelio, seguro que os acordáis, y lo que le dijo ayudó a Pedro a entender que los propósitos redentores de Dios también estaban disponibles para los gentiles y que podían recibir los gentiles el Espíritu Santo sin tener que circuncidarse ni tener que guardar la ley de Moisés. Adorar, ser mensajeros entre Dios y los hombres, asistir a Dios, especialmente en el propósito que Dios tiene de salvar a los hombres. Otra función que tienen los ángeles, la cuarta, es ayudar y proteger al pueblo de Dios. Por ejemplo, cuando Dios envió un ángel para sacar a los israelitas de Egipto, en Números 20:16 se nos dice que los israelitas, clamaron al Señor, el cual oyó su voz y envió un ángel y los sacó de Egipto. Y después, en Éxodo 14:19, un ángel mantuvo al ejército de Faraón alejado del pueblo de Israel para que tuvieran tiempo de cruzar el Mar Rojo sin ser atacados desde la retaguardia. Así que estamos viendo a los ángeles cuyo propósito es adorar a Dios, ser mensajeros entre Dios y los hombres, asistir a Dios especialmente en su propósito de salvar a los hombres y, como acabamos de ver, proteger al pueblo de Dios. Y otra función, la quinta que podríamos decir de los ángeles, es ejecutar los juicios de Dios sobre su propio pueblo cuando peca. Por ejemplo, en el segundo libro de Samuel, capítulo 24, versículo 15, el Señor envió una plaga sobre Israel como castigo por el pecado del orgullo de David. ¿Recordáis cuál fue aquí el pecado de orgullo de David? David había pecado al querer jactarse de y por contar la cantidad de soldados de los que disponía. Pero el propósito era solo castigarles por el pecado de David, no quería destruir a su pueblo. Por eso, cuando el ángel extendió su mano sobre Jerusalén para destruirla, el Señor se arrepintió de aquel mal y dijo al ángel que destruía al pueblo: basta ahora, detén tu mano. Resumiendo, tenía que decir todos los versículos, bueno, no todos, unos cuantos, en los cuales aparecen los ángeles haciendo las diferentes funciones para que tengamos referencia. Pero voy a resumiendo, ¿qué son y cuál es su propósito? Los ángeles son seres espirituales creados por Dios. Son justos e irreprensibles, son fuertes, poderosos y poseen gran sabiduría. Sus funciones: adorar a Dios,
ser sus mensajeros, asistirle en el cumplimiento de sus propósitos redentores, ayudar y proteger al pueblo de Dios y ejecutar sus juicios.